Una tarjeta rígida y en relieve reposaba sobre el banco de trabajo antiguo en el taller de madera de Edgar Lovell, perfectamente alineada con la rica veta del roble, como si hubiera sido presentada con intención ceremonial. Al principio, había pensado que era la factura de un proveedor, quizás una de esas promociones de ferretería poco conocidas que Dejan Iktauk a veces recortaba y olvidaba. No lo era. La recogió y leyó la primera línea, *registro de progreso *. Debajo, se enumeraban 6 nombres, solo los nombres de pila. Uno tenía un símbolo curioso que recordaba a una brújula rota al lado. Otro estaba marcado con un doble asterisco. Uno estaba subrayado con una línea gruesa y segura. Ella los había clasificado, de alguna manera. Edgar se quedó allí, con la tarjeta aferrada en la mano, y se le cortó la respiración. Desde el patio bañado por el sol, podía oír a Della, con una melodía suave y cadenciosa en sus labios. Ella entró en el taller, secándose las manos en un pañuelo de seda, sus ojos cayendo sobre la tarjeta como si hubiera olvidado por completo su presencia. Luego, una lenta sonrisa curvó sus labios. Supuse que agradecerías una revelación total, afirmó ella, su tono notablemente sereno. Se encontró sin palabras. No por falta de ellas, sino porque cada frase que se formaba en su mente le parecía sin sentido, completamente inadecuada para el momento. No estoy completamente orgullosa de todo, continuó ella, su voz suave mientras se servía un vaso de zumo verde helado, como si estuvieran hablando de una factura de servicios públicos vencida. Pero tampoco hay vergüenza. Esta es simplemente nuestra nueva realidad. Un tipo diferente de sinceridad. Ese era su término para ello. Sinceridad, no traición, no engaño, no el colapso a cámara lenta que había caracterizado su último año. Ella le quitó suavemente la tarjeta de sus dedos temblorosos y la volvió a colocar en el banco de trabajo. Ese, dijo ella, su uña bien cuidada, golpeteando el tercer nombre, fue menos sobre la intimidad física y más sobre una profunda resonancia emocional, pero aún así significativo. Edgar se retiró de la habitación, no para escapar, sino por la escalofriante certeza de que, si se quedaba, pronunciaría palabras que nunca podrían deshacerse. En la zona de almacenamiento tenuemente iluminada de su taller, miró una caja llena de restos de viejas vacaciones. Farolillos de papel endebles, un disfraz de mago descolorido que su hija había usado cuando era pequeña. No lloró. No se enfureció. Simplemente se hundió en un taburete con pintura desconchada, con las manos apoyadas en las rodillas, consumido por la desconcertante pregunta de cómo sus vidas se habían desviado tan salvajemente de cualquier parecido con la normalidad. Ella nunca le preguntó si estaba bien. Simplemente subió las escaleras y le envió un mensaje de texto desde su dormitorio. *avísame cuando estés preparado para una conversación de adultos. *. Esa noche, Edgar yacía en su cama, mientras a su lado, Della se desplazaba por su teléfono, una risa silenciosa escapando de sus labios por algo que veía. Podría haber sido una imagen humorística o un mensaje del hombre marcado con el doble asterisco. Él le dio la espalda. Ella no pareció notarlo. Esto ya no era un matrimonio. Esto se sentía como papeleo administrativo, el tic-tac de los temporizadores de cocina y un eco implacable de preguntas sin hacer. Y, sin embargo, él se quedó. No se fue. No podía, porque alguna parte obstinada de él se aferraba a la creencia de que todo aún se podía salvar. Que si desempeñaba su papel con la suficiente perfección, quizás ella recordaría a las personas que una vez fueron. Pero, ¿qué sucedió un año después? ¿Qué trajo a su puerta después de 12 meses de silencio desolador? Ese fue el momento en que toda preconcepción que tenía sobre la desilusión amorosa se desmanteló por completo. Y no, esta no es una de esas narrativas donde la conclusión justifica retroactivamente el sufrimiento. Lo entenderán. Edgar no durmió esa noche. Della sí. Acostada de lado en su cama, con un antifaz de seda cubriéndole el rostro, como si no le acabara de presentar un inventario de sus infidelidades al estilo de una lista de la compra. Miró el techo durante horas, contando las finas grietas en el yeso, atormentado por la idea de qué nombre de esa lista condenatoria podría haber provocado su suave suspiro, mientras dormía. A la mañana siguiente, ella estaba notablemente radiante. Preparó café, añadiéndole leche de avena a su taza, un gesto de hábito considerado, no el suyo. Luego le preguntó si deseaba acompañarla a la cooperativa de alimentos orgánicos de moda. La forma en que formuló la pregunta, uno se habría imaginado que ofrecía un nuevo comienzo inmaculado, como si las 24 horas anteriores no hubieran sido más que un sueño compartido e inquietante.
Cuando él no dio respuesta, ella lo incitó: Edgar, no podemos avanzar si insistes en enfurruñarte. Acordamos ser honestos. Ese fue nuestro pacto. Que quede inequívocamente claro, él nunca había accedido a ningún pacto. Ella lo había declarado unilateralmente. Lo había presentado como un despertar filosófico, como si fueran pioneros trazando un territorio inexplorado del amor. Las estructuras matrimoniales tradicionales se están desmoronando, le había informado semanas antes. Debemos estar a la vanguardia de la evolución. Su vanguardia se torció alrededor de otros hombres. La suya se retorció hacia adentro hasta que apenas se reconoció. Pero él fue a esa cooperativa de alimentos orgánicos con ella. Cargó sus pesadas bolsas de lona. La vio en un intercambio juguetón con el vendedor de quesos artesanales, como si el delgado anillo de bodas en su dedo fuera invisible. Él le había comprado ese anillo en medio de una ventisca, con los dedos entumecidos, el corazón acelerado. Ella designó ese día como progreso. Afirmó que era beneficioso que volvieran a funcionar. Usó ese término, funcionar como si fueran una nevera con una bombilla defectuosa pero que aún enfriaba adecuadamente para conservar la leche. Habló poco después de eso. Se desvaneció en un fantasma, una sombra que se mezclaba con el fondo de su propia existencia. Pasó más horas en su taller, lijando meticulosamente una alacena antigua olvidada para un cliente que nunca llegó a recogerla. Algunas noches, simplemente se sentaba en su coche, con el motor apagado, estacionado al borde del extenso parque de la ciudad, observando las figuras borrosas de los corredores pasar al anochecer. Una noche, llegó a casa con los acordes de la música, algo suave y profundo, una melodía de jazz, y su risa resonando desde la sala de estar, acompañada por otra voz. Al principio, supuso que era simplemente el altavoz, pero luego la voz de un hombre respondió, profundo, reconfortante, familiar. Edgar se quedó inmóvil en el pasillo. No entró. No pudo. Permaneció allí, un espectro silencioso, mientras ella se reía de otro de los comentarios del hombre y le preguntó si deseaba otro vaso de whisky añejo raro. Él asintió. Ella le dijo que permaneciera sentado, ella lo traería. Fue entonces cuando Edgar se escabulló. No dio un portazo. No hizo una salida dramática. Simplemente retrocedió, se adentró en la noche envolvente y condujo sin rumbo. Cuando regresó horas después, su elegante sedán híbrido ya no estaba. El vehículo del otro hombre también estaba ausente. Las luces de la casa estaban apagadas. Durmió en el suelo del taller, despertando con serrín pegado a su cabello oscuro y la espalda dolorida. Ella nunca le preguntó dónde había dormido. No preguntó nada en absoluto. Simplemente dijo, espero que hayas podido descansar, y comenzó a empacar una bolsa de viaje para su retiro de autoexpansión en el desierto. Esta era su vida ahora. Un dolor serpenteante, heridas no reconocidas. Finalmente, preguntó si él también podría explorar otras conexiones. Su reacción fue casi cómica. Parpadeó, como si él hubiera pedido un órgano vital. ¿Tú, en serio? Se recuperó rápidamente, pero el escozor era palpable. Declaró, claro, Edgar. Eres libre de perseguir lo que te parezca auténtico. Solo sé consciente. No confundas una conexión genuina con una mera retaliación. Traducción, ella era libre de hacer lo que le placía. Si él intentaba lo mismo, era insignificante. Tuvo una cita. Solo una. Una mujer llamada Clara Rutherford que había conocido en la inauguración de una galería de arte en Bellingham. Llevaba botas pesadas y utilitarias y poseía una curiosidad cautivadora, haciendo preguntas perspicaces sobre su trabajo de restauración. Se sentaron en una tranquila cafetería y conversaron sobre la pátina de la madera antigua y la calidad distintiva del silencio cuando es verdaderamente respetado. Se lo comunicó a Della. Sintió que ella merecía saberlo. Ella permaneció en silencio durante 10 segundos completos. Luego, una ligera sonrisa, y comentó, bien por ti. Al día siguiente, descubrió la tarjeta de nuevo. Actualizada. Ahora 8 nombres. 2 nuevas incorporaciones. Uno con un pequeño corazón dibujado a mano al lado. Un corazón. Se quedó mirando ese diminuto símbolo dibujado con tinta durante lo que pareció una hora. Ella nunca le había incluido corazones en sus mensajes. Ni siquiera en su aniversario. Algo dentro de él se fracturó ese día. No con fuerza explosiva. No con un crujido rotundo.
Solo un chasquido silencioso, casi inaudible. Como un hilo finalmente desgastado. Comenzó a planear meticulosamente su partida, lenta, deliberadamente. Ella, o no lo notó, o simplemente no le importó. Pero el destino intervino, adelantándose a sus intenciones, porque precisamente un año después del día en que ella le había presentado la lista por primera vez, llamó a la puerta de su taller. Ella estaba allí con una maleta con ruedas, una quemadura de sol distintiva en su nariz, y un niño pequeño de pie en silencio a su lado. Y pronunció palabras que casi le doblaron las rodillas. Las relataría en la siguiente parte, pero créanme, todo hasta este momento. Eso era simplemente la superficie. Eran precisamente las 11:30 de un jueves por la mañana cuando apareció. Recordaba la hora exacta porque acababa de terminar de pulir la intrincada esfera de un reloj de pie antiguo, sorbiendo una taza de té negro fuerte y sin azúcar. Un suave golpe. Al principio no reaccionó, asumiendo que era un mensajero del anticuario vecino. Luego, un segundo golpe, más firme esta vez. Abrió la pesada puerta de roble, y allí estaba ella, Deya Niktauk, en su porche, como si nunca se hubiera ido, como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado y plegado. Llevaba gafas de sol grandes y oscuras, aunque el cielo era de un gris uniforme y denso. Su cabello rubio estaba más largo, con mechas besadas por el sol, peinado sin esfuerzo por el viento. Parecía una mujer que acababa de regresar de un retiro espiritual prolongado en algún paisaje árido con aroma a salvia. Pero su rostro, Dios, su rostro mostraba una tensión sutil detrás de sus ojos calculadores. Una tensión que no había presenciado desde sus agotadores años de residencia. Y a su lado, un niño pequeño, quizás de 6 años, callado, sujetando un casco de juguete espacial desgastado en una mano y una barrita de avena a medio comer en la otra. Ella sonrió, como si toda esta escena fuera perfectamente habitual. Edgar, dijo ella, con su voz cadenciosa, él es Jasper. Edgar se limitó a mirar, no a ella, sino al niño. Jasper lo miró con ojos grandes y curiosos. Ojos que eran inconfundiblemente los suyos. La misma forma almendrada. Las mismas motas de esmeralda cerca de la pupila. Luego pronunció las palabras que le robaron el aire de los pulmones, es nuestro, Edgar. No solo mío. No solo suyo. Nuestro. Lo articuló como una ofrenda preciosa, como si hubiera regresado de algún mundo distante y enigmático y hubiera traído consigo este pequeño recuerdo humano para que lo atesoraran. Recordó haber dejado su taza en el alféizar de la ventana detrás de él, sus manos de repente temblando incontrolablemente. No encontró palabras. Ni una sola. Solo seguía parpadeando, convencido de que estaba experimentando una alucinación. Quizás se había desmayado, golpeándose la cabeza contra el pesado banco del taller. Y esto era solo un sueño comatoso. Ella entró, con la gracia sin esfuerzo de alguien que tenía todo el derecho a estar allí. Jasper la siguió de cerca. Edgar permaneció inmóvil. Su cuerpo se sentía como una estatua tallada. Necesita un lugar donde quedarse por un tiempo, explicó ella, su mirada recorriendo la sala de estar como si estuviera evaluando una propiedad de alquiler. Tengo ciertas complejidades que manejar. Está acostumbrado a la tranquilidad. Este espacio es ideal. Se arrodilló junto a Jasper. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el señor Lovell? Susurró ella. Señor Lovell. Así lo había presentado. Jasper asintió lentamente. ¿Arreglas cosas viejas? Preguntó, su voz un suave murmullo. Edgar forzó un asentimiento. Sí, supongo que sí. Luego le entregó una carpeta delgada. Dentro, un certificado de nacimiento, historial médico, formularios de vacunación. Apenas registró su contenido, incapaz de apartar la mirada del apellido en el certificado de nacimiento. No era el suyo, pero bajo, padre, la línea no estaba en blanco. Llevaba un nombre garabateado con tinta descolorida. Lo reconoció. Uno de los nombres de la lista original de Deya. El subrayado con la línea gruesa y segura. Miró a Deya, su corazón martilleando contra sus costillas. Él no es, ¿no? Interrumpió ella rápidamente. Biológicamente, no. Pero emocionalmente, ha estado preguntando por ti. Casi se rió, un sonido amargo y hueco. ¿Asterisco preguntando por el asterisco? Jasper nunca lo había conocido. Deya nunca había traído a Jasper a la casa. Ni una sola vez lo había mencionado durante los trámites de su divorcio.
Pero ella continuó, sabe quién eres. Ha visto tus fotos. Cree que eres, hizo una pausa, luego pronunció la palabra. Seguro. Debería haberse negado. Debería haberle dicho que tomara su regalo, inesperado y que saliera por la puerta por la que había entrado. Pero en cambio, asintió. Permitió que el niño se acomodara en el gran sofá gastado. Le trajo una taza de té de hierbas especializado para niños, porque no estaba programado para dar portazos. Estaba programado para mantener unidas las cosas fracturadas, incluso cuando las grietas irregulares comenzaban a cortarle la propia carne. Esa noche, Della ocupó la habitación de invitados. Jasper se quedó dormido, con su pequeño casco espacial desgastado metido protectoramente bajo la barbilla. Edgar se quedó en el pasillo durante lo que parecieron horas, observando el suave subir y bajar del pecho del niño. Y luego volvió a examinar la carpeta. Escondida en lo más profundo, encontró una pequeña nota escrita a mano. Corta, desprovista de puntuación, despojada de emoción, solo 6 palabras crudas. Asterisco él no sabe toda la verdad. Asterisco no sabía que le aterrorizaba más, que no comprendía su significado, o que estaba empezando a importarle. Este niño, este diminuto extraño con ligeras manchas de té en su camisa y calcetines desparejados, no tenía razón lógica para confiar en él. Pero de alguna manera, Edgar no podía dejar de pensar en lo profundamente solo que Jasper debía haberse sentido. Y algo de esa comprensión resquebrajó cualquier caparazón amargo y protector en el que había estado viviendo. Pero fue un tonto al creer que esto era tocar fondo. Porque la verdad que ella no le había revelado a Jasper no era solo sobre Edgar. Era sobre algo mucho más oscuro. Algo que ella había enterrado tan profundamente que ni siquiera él había previsto su aparición. Y cuando salió a la superficie, lo alteró todo irrevocablemente. Profundizaría en eso en la siguiente parte. Pero por ahora, necesitaba comprender por qué esa nota críptica se sentía menos como una confesión y más como una advertencia ominosa. Al finalizar el segundo día, Jasper había comenzado a llamarle arquitecto. Era un apodo lo suficientemente inocente, quizás incluso entrañable. Si Edgar no hubiera estado luchando contra una persistente ola de náuseas cada vez que recordaba que nunca se suponía que debía saber que este niño existía. Jasper insistía en leche de avena con una cantidad excesiva de canela. Se negaba a dormir con sombras acumulándose bajo su cama, y por alguna razón inexplicable, se refería al viejo reloj de pie en el pasillo como la torre del latido. Edgar no había mantenido una conversación tan extensa con otro ser vivo en meses. Y ahora, de repente, este niño, este pequeño y curioso humano, orbitaba su vida como si perteneciera a ella. Della se marchó a la mañana siguiente. Sin explicación. Simplemente afirmó que tenía algunos asuntos que resolver, y que volvería pronto. ¿Quién emplea un lenguaje tan distante al abandonar a un niño? Edgar le preguntó dónde pensaba quedarse. Ella lo miró directamente y respondió, esa no es información que necesites en este momento. Luego abrazó a Jasper, le susurró algo que Edgar no pudo descifrar, y desapareció tan abruptamente como había llegado. Edgar se quedó en el camino de entrada durante 10 minutos completos después de que su sedán híbrido desapareciera de la vista, medio esperando que se diera la vuelta. Nunca lo hizo. Y así, Edgar se encontró como el cuidador reacio de un niño con quien no tenía conexión legal, ni historia emocional compartida, y absolutamente ninguna idea de cómo criar. No porque fuera una figura benévola, no porque buscara redención, sino porque la alternativa, entregar a Jasper a cualquier mundo del que Della ostensiblemente lo estaba protegiendo, se sentía infinitamente peor. Pero la nota, ese mensaje conciso de 6 palabras, se negaba a desaparecer de sus pensamientos. Asterisco él no sabe toda la verdad. Asterisco, ¿qué era exactamente lo que no sabía? ¿Qué era lo que Edgar no lograba percibir? Esa noche, revisó minuciosamente la carpeta una vez más, buscando cualquier pista esquiva. Examinó sellos de hospitales, nombres de médicos, formularios de seguro. Cotejó al pediatra listado. Resultó que la consulta había cerrado 2 años antes. De todos modos, marcó el número, desconectado. Empezó a sospechar que los documentos eran falsificados o deliberadamente plantados. Tal acto no estaría fuera del alcance de Della. Una vez había inventado un elaborado itinerario de vacaciones falso solo para evitar asistir a una reunión familiar. Le había mentido a su madre, a su propia hermana, a todo el mundo. Casualmente, después le había informado que, así era más sencillo. Aún así, Jasper se adaptó con asombrosa rapidez. ¿Asterisco demasiado asterisco rápido?
Como si ya hubiera pasado por esta transición antes, como si cambiar de residencia fuera algo común. Una tarde, Jasper preguntó dónde estaba la manta de constelaciones. Edgar preguntó, ¿qué manta de constelaciones? Jasper frunció el ceño, mordiéndose el labio inferior. La que tiene todas las estrellas. De la Bluebell Cottage. Edgar se quedó inmóvil. No había tal manta en su casa. Preguntó dónde la había visto Jasper. Jasper simplemente respondió, el lugar antes de este lugar. Cuando tuvimos que irnos de la Bluebell Cottage. Edgar anhelaba indagar más, pero los ojos de Jasper se desviaron, como si ya hubiera revelado demasiado. Luego pronunció algo que se le clavó en el cerebro a Edgar como un trozo de cristal. Mamá dijo, si haces demasiadas preguntas, no nos dejarán volver. Asterisco ellos asterisco, no asterisco yo asterisco. Asterisco ellos asterisco. Edgar no durmió de nuevo esa noche. Se sentó al borde del sofá, con el portátil abierto, sumergiéndose en registros en línea, intentando desesperadamente establecer conexiones entre ella, los nombres de la lista original, y cualquier cosa que pudiera explicar esta repentina reaparición. Pero cada pieza de información estaba fragmentada, demasiado meticulosamente limpia, hasta que llegó un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía, asterisco necesita saber la verdadera razón por la que ella se fue. Asterisco no había texto en el cuerpo del mensaje, solo un archivo adjunto, una fotografía. De ella con Jasper, de pie frente a una casa que Edgar nunca había visto. Ella llevaba una túnica holgada de un jardín de Tezen en Nuevo México. Jasper parecía más joven, quizás de 3 años, pero eso no fue lo que le encogió el estómago a Edgar. En el fondo borroso de la foto, apenas dentro del encuadre, había un hombre con asterisco su asterisco chaqueta, la azul marino que había perdido 3 años antes. Edgar comprobó la marca de tiempo de la foto. Estaba fechada solo 10 meses después de que su divorcio se finalizara. Amplió la cara del hombre, borrosa, ladeada, pero incluso en baja resolución, no se podía negar algo visceralmente familiar. Un pequeño lunar en la mejilla izquierda, una ligera cicatriz cerca de la ceja. Era su primo. No cualquier primo. Julian Shaw. El mismo primo en cuyo sótano había vivido durante casi 4 meses después de que ella y él se separaran. El mismo primo que le había dicho que dejara de obsesionarse y la dejara ir. El mismo primo que nunca lo había invitado a las habitaciones de arriba. Edgar se quedó mirando la pantalla, y juró que su pecho se había olvidado de respirar. Y entonces la puerta crujió detrás de él. Jasper, sujetando su casco de juguete espacial, se frotó los ojos. Arquitecto, susurró, ¿puedes dormir en el sofá conmigo? No me gusta la torre del latido cuando está oscuro. Edgar cerró el portátil, forzó una sonrisa forzada, y siguió a Jasper al sofá. Se quedó allí, mirando el reloj de pie, la torre del latido, y de repente, supo con precisión lo que susurraba. Asterisco nada en esta casa es lo que crees que es. Asterisco. El viejo reloj de pie gemía rítmicamente a su lado mientras Edgar yacía en el sofá junto a Jasper, mirando el lento e irregular vaivén de su péndulo. Cada crujido sonaba como un metrónomo que marcaba su ansiedad creciente. Jasper ya se había quedado dormido, aferrando su casco de juguete espacial bajo la barbilla como si lo protegiera de algo que ninguno de los dos podía expresar. ¿Y Edgar? Permaneció inmóvil. Inmóvil ante la escalofriante constatación de que su primo Julian, su propia carne y sangre, se había enredado en todo esto de maneras que le ponían la piel de gallina. ¿La chaquera? Ese era el detalle crucial. Recordaba haberla perdido después de una noche tarde en casa de Julian. Simplemente había supuesto que la había dejado en un bar o la había olvidado en un coche compartido. Pero ahora, estaba en una fotografía, en el cuerpo de Julian, con su exmujer y el hijo secreto de ella. Apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen se le grababa a fuego en el cerebro, de ella sosteniendo a Jasper, Julian de pie al fondo como una sombra que lo había seguido mucho más tiempo de lo que había percibido. La traición ya no era meramente romántica. Era existencial. Se había vuelto hacia adentro. ¿Cuánto tiempo llevaban conectados? ¿Fue por eso que Julian le había instado a mudarse tan rápido? ¿Fue por eso que Julian había dejado de preguntar por ella después de solo unas pocas semanas? Por la mañana, Edgar se sentía como un extraño en su propia casa. Miró a Jasper, intentando discernirlo, verlo asterisco a el asterisco. ¿Podría ser el hijo de Julian? Tenía un sentido inquietante, la edad, el intenso secretismo.
La necesidad de que Della y Julian desaparecieran después del divorcio. Edgar decidió que no podía seguir sumergido en esa niebla de incertidumbre. Necesitaba claridad. Necesitaba la verdad, incluso si lo destrozaba por completo. Le preguntó suavemente a Jasper, que dibujaba concentrado en la mesa de la cocina: «Oye, amigo, ¿recuerdas al hombre de la foto con la manta de constelaciones? ¿Recuerdas su nombre?» Jasper ni siquiera interrumpió su dibujo. Dijo: «Jules». La forma en que lo pronunció, suavemente, como un apodo que le habían enseñado a decir en voz baja, le hizo sentir un nudo en el estómago a Edgar. «Jules solía leerme los cuentos del marinero celeste», añadió, como si fuera la revelación más casual del mundo. Edgar quiso vomitar. «¿Julien? Jules». Había sido una presencia en la vida de ese niño el tiempo suficiente como para establecer rutinas de la hora de acostarse. Edgar no preguntó nada más. Simplemente se levantó, caminó hasta su taller y gritó en el interior hueco de su propia chaqueta. Golpeó la pesada viga de madera junto a sus herramientas. Gritó de nuevo, no por pura rabia, sino por un profundo dolor. No estaba simplemente enfadado porque Della le había engañado. Ni siquiera estaba enfadado únicamente porque era Julian. Estaba enfadado porque, en el fondo, sabía que había permitido que todo aquello ocurriera. Se había quedado inmóvil, una estatua pasiva, durante años mientras la gente reordenaba silenciosamente toda su vida a su alrededor. Esa tarde, envió un correo electrónico a la dirección anónima que le había enviado la fotografía. Esta vez, no suplicó respuestas. Las exigió. Horas más tarde, llegó una respuesta: «No me creerás, pero necesitas escuchar esto en persona». Sábado, 3. Detrás del viejo observatorio abandonado. Sin nombre, sin explicación, sin más adjuntos. Edgar nunca había estado en el viejo observatorio abandonado. Apenas sabía que existía. Pero algo en el mensaje parecía intencionado, como si el remitente supiera que no lo ignoraría. Así, llegó el sábado. Le dijo a Jasper que iban a encontrarse con un viejo amigo y condujo hasta la desolada zona cercana al observatorio, con las manos tan temblorosas que apenas podía mantener el volante firme. Aparcaron calle abajo. Jasper comía tranquilamente barritas de avena en el asiento trasero, tarareando para sí mismo, ajeno, puramente inocente. Edgar caminó alrededor de la base desmoronada del observatorio, escudriñando los árboles dispersos, la valla oxidada, el aparcamiento de grava. Estuvo a punto de darse la vuelta hasta que una mujer salió de un recoveco escondido cerca de la estructura principal. Al principio no la reconoció. Su pelo oscuro estaba cortado más corto, puntiagudo, su ropa holgada y manchada con lo que parecía pintura vieja. Pero su voz, cuando habló, atravesó el tiempo como una cuchilla. «Ha estado mintiendo a todo el mundo», dijo. «Incluso a ti. Especialmente a ti». Su nombre era Maren Roth. Había sido colega de Della en el pasado. Edgar la había conocido brevemente años atrás en una fiesta navideña, apenas había hablado entonces. Pero ahora, allí estaba ella, aferrando una pequeña memoria USB, sus ojos se movían nerviosamente sobre el hombro de Edgar como si los estuvieran observando. Le presionó la memoria USB en la palma de la mano y susurró: «No lo abras delante del niño. Y por el amor de Dios, no dejes que ella sepa que lo tienes». «¿Qué hay en él?», preguntó Edgar, con voz ronca. Ella dudó, luego pronunció 3 palabras que se sentían completamente irreales: «Jasper no es suyo». Edgar se rió. Una risa corta y de incredulidad, como un ladrido, justo en su cara. «¿De qué hablas?». Ella lo dio a luz. «¿Me enseñó los documentos?». «Ella falsificó los documentos», interrumpió Maren, con voz inexpresiva. «La verdadera madre. Murió hace un año. Della se lo llevó. Tenía los medios, el acceso, las conexiones, y Julian la ayudó». Edgar simplemente se quedó allí, con el corazón golpeándole contra las costillas. El aire se sentía demasiado enrarecido. Su boca no podía formar palabras. «Ella me dijo que era temporal», continuó Maren, con la mirada inquebrantable. «Que lo estaba protegiendo. Que su padre, Julian, no estaba estable. Pero no fue temporal. Fue un encubrimiento. Una historia perfectamente construida sobre personas rotas. ¿Y tú? Tú, la pieza más fácil de mover». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Edgar envuelto en una nube de incredulidad, aferrando una memoria USB que podría haber detonado cada ilusión que le quedaba.
Regresó al coche. Jasper sonrió. ¿Estás bien, arquitecto? Edgar asintió, aunque temblaba incontrolablemente por dentro. No sabía si Maren decía la verdad. No sabía qué había en esa memoria USB. Pero esto sí lo sabía, todo lo que creía haber aceptado estaba a punto de desmoronarse. Y no tenía idea de cuán profundo llegaría el agujero del conejo. Edgar no durmió la noche que adquirió la memoria USB. Ni siquiera se sentó. Simplemente deambuló por el salón, con una energía inquieta zumbando en su interior. Las paredes se sentían más delgadas, las esquinas de la casa parecían más afiladas de alguna manera. Jasper estaba arriba, durmiendo en la habitación de invitados, todavía refiriéndose a ella como la habitación de pijamadas, dichosamente inconsciente de que quizás no pertenecía a la mujer a la que llamaba mamá ni al hombre al que Edgar solía llamar familia. Quería esperar. Quería ser inteligente, cauto. Pero después de una hora de escuchar su propio corazón resonar en sus oídos, cedió. Cogió su viejo portátil, el que estaba completamente desconectado, sin nube, sin sincronización, sin copia de seguridad, e insertó la memoria USB. Había 3 archivos, una carpeta etiquetada documentos, otra audio y un único archivo de vídeo, 12-14-final. MP4. Abrió el vídeo primero. Comenzó con una vista borrosa y temblorosa de lo que parecía ser una cocina pequeña y modesta. Una voz de mujer, fuera de cámara, tranquila y temblorosa, preguntó, ¿estás segura de que está grabando? Otra voz, la de Deya, respondió, solo habla. Si algo me pasa, quiero que esto quede registrado. Luego la cámara se estabilizó. Era Deya, sentada en una mesa pequeña y desordenada en lo que parecía una casa de alquiler. Llevaba el pelo recogido firmemente, sin maquillaje, y profundas ojeras le sombreaban los ojos. Había una frialdad en su expresión que Edgar apenas reconocía. Comenzó a hablar, lentamente al principio, como si arrastrara cada palabra de su garganta. Afirmó que el nombre del niño era Jasper, pero que no era como se llamaba cuando ella lo encontró por primera vez. Era Nathaniel. Su madre biológica, Evangeline Novak, era una cliente en el centro de bienestar alternativo donde Deya había sido voluntaria durante unos meses en Nuevo México. Evangeline estaba en recuperación, sin familia, sin pareja, y sin registros que pudieran levantar sospechas si desaparecía. Y sí, desapareció. Deya pronunció las palabras sin inmutarse. Evangeline sufrió una sobredosis en el aparcamiento una noche. No fue intencionado. Había estado limpia durante 9 meses. Una mala noche. Eso fue todo lo que hizo falta. La pantalla tembló ligeramente mientras Deya se inclinaba más cerca, su voz bajando a un casi susurro. Debería haber llamado a las autoridades. Debería haberlo denunciado. Pero Jasper ya estaba dormido en la habitación de atrás. No presenció nada. Y pensé, ¿qué sería de él? Sería engullido por el sistema, atrapado en un ciclo interminable y roto. No podía permitir eso. Se secó los ojos, aunque no parecía caer ninguna lágrima. Así que mentí. Me lo llevé. Fabriqué documentos. Con la ayuda de Julian, él conocía a alguien, sabía cómo borrar las huellas. Le dijimos a la gente que era nuestro. Regresamos aquí en silencio. Incluso obtuve un nuevo registro de vacunación con un nombre nuevo. Cambié la historia, y eso fue todo. Y eso fue todo. Edgar pausó el vídeo, se recostó, con el pecho ardiendo. No porque estuviera impactado, sino porque alguna parte de él, la parte que había conocido a Deya más íntimamente, ya había sospechado que era capaz de algo de esta magnitud. Abrió la carpeta Documentos a continuación. Contenía archivos PDF, escaneos de cartas judiciales, informes de clínicas, y al final, un certificado de nacimiento, el verdadero. El apellido de Evangeline Novak. No figuraba el padre. Jasper nunca fue de Deya, ni siquiera biológicamente. Ella no se había limitado a reescribir su historia. Se la había robado. Pasó a la carpeta audio. La mayoría eran grabaciones cortas. Una de Deya hablando con Julian, su voz conspiradora. Otra de ella entrenando a Jasper para que dijera su nombre si le preguntaban quién era su madre. Y una que le puso la piel de gallina, era la voz de Evangeline, suave pero clara. Un mensaje de voz. Fechado 2 días antes de que muriera. Decía, hola, Deya,
Solo quería expresarte mi gratitud de nuevo por recoger las compras y por cuidar a Nate mientras tenía mi sesión de grupo. Has sido absolutamente increíble. No creo haber confiado en alguien así en años. No sé por qué nos estás ayudando, pero estoy increíblemente agradecida. Espero que este sea el comienzo de algo seguro. Edgar escuchó ese mensaje 3 veces. Tuvo que hacerlo. Porque no era solo Evangeline confiando en ella. Era una mujer intentando desesperadamente reconstruir su vida, aferrándose a un frágil hilo de esperanza. Y Della había tomado esa esperanza y la había enterrado. Cerró el portátil y se sentó en la oscuridad que se profundizaba hasta que los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las cortinas. Miró la puerta cerrada de la habitación de invitados, la tranquilidad de la casa, y se dio cuenta de algo horrible. Había pasado tanto tiempo lamentando el fin de su matrimonio, la traición, la erosión de su autoestima, que no había notado que lenta y silenciosamente se había convertido en padre. No biológicamente, no legalmente, sino en los espacios que realmente importaban, las rutinas diarias, el cuidado interminable, las promesas susurradas cuando la luz parpadeaba por la noche. Le había dado a Jasper rutina, calma, cuentos, calcetines limpios, risas, alguien que se quedaba. Della le había dado un nuevo nombre, pero Edgar le había dado una vida. Y ahora tenía que decidir. Estaba dispuesto a perder a Jasper, o por fin lucharía por algo, por alguien, no por culpa o miedo, sino por un amor genuino e inquebrantable. Todavía no sabía cómo sería el camino a seguir, pero esto sí lo sabía, Della regresaría, y esperaría que todo permaneciera oculto. Pero esta vez, Edgar no guardaría silencio. Y tampoco lo haría la verdad. Ella llegó 2 días después, como si nada inusual hubiera sucedido. Su silencioso sedán híbrido, ese que ella siempre decía detestar conducir, se detuvo en la entrada. Tenía el rostro besado por el sol e impecablemente serena, llevando una pequeña bolsa de lona como si simplemente hubiera regresado de un retiro de yoga de fin de semana. Jasper estaba durmiendo la siesta arriba. Edgar escuchó la puerta del garaje descender y se preparó. No porque le tuviera miedo. No, ya no. Sino porque no tenía idea de lo que diría, o hasta dónde llegaría, para evitar el desmoronamiento de la vida fabricada que tan meticulosamente había construido. Entró en la cocina y se sirvió agua con gas, con la naturalidad de alguien que era dueño del espacio. No preguntó por Jasper. No preguntó por Edgar. Simplemente lo miró y afirmó, pareces no haber dormido. Él no ofreció respuesta. Simplemente colocó la pequeña memoria USB sobre la mesa entre ellos. Ella se detuvo, sus dedos tensos alrededor del vaso. Miró la memoria, luego a él, y su boca se aplanó en una expresión que no era del todo una sonrisa, ni del todo pánico, sino una peculiar vacuidad, como si estuviera repasando meticulosamente una docena de reacciones ensayadas, decidiendo qué máscara ponerse. Supongo que Maren se derrumbó, dijo finalmente, con voz inexpresiva. Me preguntaba cuánto duraría. Se sentó lentamente frente a él, juntando sus manos prolijamente. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿A los servicios sociales? A tu primo santurrón, el que finge preocuparse por ti. Ahí estaba. La mordacidad en su voz. La forma familiar en que siempre distorsionaba las cosas cuando se sentía acorralada. Desviar, desviar, luego atacar. Pero esta vez, Edgar no se inmutó. Quiero saber por qué, dijo, y el tono firme y frío de su propia voz lo sorprendió. ¿Por qué él? ¿Por qué Jasper? ¿Por qué la mentira? Ella suspiró, como si él fuera quien le estuviera causando una molestia. Porque me necesitaba, dijo. Porque yo visualizaba un futuro que no implicaba mendigar migajas de afecto de tu parte. Porque Evangeline lo iba a perder al sistema, ¿y tú? Le señaló con un dedo delgado. Tú nunca ibas a darme la vida que realmente deseaba. Edgar parpadeó. ¿La vida que deseabas, o el control que anhelabas? Ella se rió, un sonido corto y sin humor. ¿Comprendes lo agotador que era estar contigo, Edgar? Tu silencio perpetuo, tu culpa autoimpuesta, tu pasividad. Te dediqué años, Ellis. Te di una década de pretender que eras suficiente. En cuanto quise algo más, simplemente te apagaste. Eso dolió. Estaba diseñado para ello. Y aún así, él no desvió la mirada. No me apagué, afirmó. Me rompí en silencio porque tratabas el amor como una moneda.
Porque cada vez que daba más, simplemente alejabas más la meta. Por primera vez, ella desvió la mirada. Ese cambio encendió una chispa de coraje en él. Podrías haber salvado a Evangeline, dijo Edgar suavemente. Podrías haber hecho una simple llamada. Ella ya se había ido, murmuró Della, con la voz apenas audible. Se estaba desvaneciendo cada semana. Lo veía en sus manos. En la forma en que se despedía sin decirlo realmente. Hice lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Le di una vida a ese niño. Le diste una mentira, replicó Edgar. Lo mismo, espetó ella, sus ojos brillándole de nuevo hacia él, en el entorno adecuado. El silencio se cernió entre ellos, del tipo que pulsa detrás de los ojos. Edgar miró las escaleras, imaginando a Jasper. Pensó en la forma en que Jasper se reía cuando accidentalmente quemaba los panqueques y los llamaba estilo hoguera. La forma en que una vez preguntó con seriedad si a la gente se le permitía que le crecieran nuevos corazones cuando los viejos se ponían demasiado tristes. Jasper no era un error. No era un complot. Era un niño pequeño, perdido en una tormenta que alguien más había creado. Quiero la custodia, afirmó Edgar, con voz firme. Custodia legal completa. Quiero ser su tutor permanente. Tú desapareces. Desapareces y me das cada documento y detalle que necesito para protegerlo. No causaré problemas. No arrastraré esto por ningún tribunal. Pero te vas para siempre. Ella se congeló. Completamente. ¿Qué? ¿Me has oído? No tienes ninguna base legal en absoluto. ¿Ni tú? Esa última afirmación quedó en el aire, afilada como un cristal roto. Nunca lo probarás, dijo ella, pero no había veneno en su voz esta vez. Solo miedo. Miedo real. Lo destruirás. No, replicó Edgar, con voz firme. Tú ya lo hiciste. Yo solo estoy intentando salvar lo que queda. Della se puso de pie. Su mano tembló casi imperceptiblemente. Podría desaparecer ahora mismo, susurró. Llevármelo. Empezar de nuevo en otro sitio. Hazlo, prometió Edgar, su mirada inquebrantable, y te juro que dedicaré el resto de mi vida a asegurarme de que nunca te acerques a otro niño de nuevo. Su rostro se descompuso. Eso era lo único que él sabía que ella realmente temía, ser percibida como una amenaza, ser despojada de su falsa rectitud. Lo miró durante un momento largo y agonizante. Minutos, quizás. Luego sus hombros se encogieron. Necesito tiempo, dijo. Tienes hasta mañana por la mañana. Y luego se fue, en silencio. Sin maletas. Sin lágrimas fingidas. Esa noche, Edgar se sentó junto a Jasper mientras dormía, susurrándole una historia que improvisó en el acto sobre un pequeño pájaro que encontró un nido que no era el suyo, pero eligió quedarse porque el árbol estaba tranquilo y el viento era amable. Y al final, el pájaro no voló. No porque no pudiera, sino porque eligió quedarse. Y Edgar se dio cuenta de algo aún más profundo que todo el dolor, toda la traición. Quizás el amor no comienza con la sangre o con la verdad. Quizás comienza en el mismo momento en que te niegas a irte. No sabía qué decidiría de ella por la mañana, pero él ya había tomado su decisión. Ella no regresó a la mañana siguiente, ni al día siguiente. Sin llamadas, sin correos electrónicos, sin mensajes crípticos, sin abogados que aparecieran de repente en su puerta. Era como si Della Niktauk hubiera desaparecido por completo. No con un toque dramático, no con venganza, sino con un borrado suave y deliberado, como una mancha siendo meticulosamente limpiada de un cristal. Edgar esperó exactamente 48 horas. Luego reunió la carpeta de documentos, tanto los falsos como los auténticos, condujo a la oficina del secretario del condado e inició el proceso. Solicitó la tutela de emergencia. Les presentó todo, el nombre real de Evangeline Novak, la verdadera identidad de Jasper, la grabación del mensaje de voz, el vídeo incriminatorio, incluso la memoria USB de Della. Había terminado de ocultarse por ella. El proceso tardó semanas, interminables llamadas telefónicas, entrevistas rigurosas, visitas a domicilio. Incluso hubo un momento conmovedor en que una trabajadora social le preguntó si estaba realmente listo. No solo legalmente, sino emocionalmente. Ella le dijo, has pasado por mucho. Esto no lo borrará. Él le respondió, no busco borrarlo. Busco construir sobre lo que aún permanece.
Y lentamente, meticulosamente, las piezas comenzaron a moverse, fusionándose en algo sólido y firme. El papeleo avanzó. Los tribunales le concedieron la custodia temporal primero, luego la hicieron permanente. Se contactó a la familia extendida de Evangeline. No tenían intención de impugnar la tutela. Uno de ellos incluso escribió una carta sincera, agradeciéndole por haber intervenido. Edgar la enmarcó, colgándola en la pared del taller junto a los vibrantes dibujos de Jasper. Jasper nunca preguntó por Della, ni una sola vez. Quizás percibía el peso tácito en el aire cada vez que su nombre amenazaba con salir a la superficie. Quizás los niños entienden inherentemente más de lo que los adultos les dan crédito. O quizás había estado sobreviviendo en silencio durante tanto tiempo que había aprendido a leer entre líneas tácitas. En cambio, simplemente vivió. Forjó nuevas amistades en la escuela. Renombró cariñosamente su casco de juguete espacial como Capitán Polvo Estelar. Ayudó a Edgar a construir una estantería, y todavía se inclina ligeramente a la izquierda, pero intencionalmente la mantienen así. Para que los libros sientan que están en una aventura, diría él. Una noche, se metió en la cama junto a Edgar después de que una tormenta hubiera sacudido las ventanas, y susurró: «Eres el lugar más seguro que conozco». Edgar no lloró entonces. Esperó hasta que Jasper se quedó profundamente dormido. Luego lloró en su almohada, como un hombre que finalmente había descubierto algo real y tangible después de deambular demasiado tiempo por una casa de espejos. ¿Y Edgar? Había cambiado. Hablaba más abiertamente. Se erguía más, con los hombros menos encorvados. Todavía arreglaba muebles antiguos, pero ahora vendía piezas con pequeños pájaros de madera intrincadamente tallados incrustados en sus lados. Fue idea de Jasper. Son para la gente que se quedó, le había dicho a Edgar, incluso cuando pudieron haberse ido volando. Todavía pensaba en Della a veces. No con odio hirviente, no con un anhelo persistente, sino con una especie de dolor distante. Como una vieja fotografía olvidada en una caja polvorienta. De esas que no deseas exhibir, pero que tampoco te atreves a tirar. Simplemente estaba ahí. Un capítulo que terminó sin puntuación. Edgar no necesitaba un cierre. Tenía algo infinitamente mejor. Tenía continuación. Jasper ahora lo llamaba papá. Sin que se lo pidieran, sin un momento ceremonial. Solo una noche tranquila durante la cena. Entre pedir más macarrones y quejarse del brócoli, dijo: «Papá, ¿puedo tomar helado si me acabo todo esto?» Y así, de repente, fue real. No por biología, no por ley, sino porque Jasper lo eligió a él y Edgar eligió a Jasper. Una vez creyó que lo había perdido todo cuando su matrimonio se desmoronó. Estaba convencido de que la peor traición significaría el final de su historia. Pero no fue el final. Fue el valiente, tranquilo y honesto comienzo de algo completamente nuevo. No perfecto, pero profundamente real. Y a veces, eso es todo lo que realmente necesitas.